This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Walang gutom kitchen del DSWD, abierto na todo. Agua na syudad na está bastante a mediante el amenazo del Super El Niño. Seguridad na syudad durante el llegada del presidente ya queda bien visible. Presidente Ferdinand Marcos Hijo tapidi na mga presidential scholars usa con el Sen en Buenamente para na diila estudio. Alcalde Olaso llaman diálogo con mga chofer de tricycle acerca el asunto del overcharging. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Después inaugura mismo el presidente Ferdinand Marcos Hijo ayer con el Walang Gutom Kitchen, el DSWD. Ya operaría con este regularmente para con los vivientes. At aquí el detalles, la report de Marites Espartero. Este el Walang Gutom Kitchen del DSWD, donde amo aquí el servino, el mga comida dale con el mga pobre vivientes. Y si tapal-tapal comida tapos sa kanila, aquí también el mga extra rice si kere pa aumenta comida, y también mga sabaw si kere pa aumenta también sabaw el mga kliyente. Para asigura el asistencia de comida na mga beneficiaryo, el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo yaman lunch ayer con el Walang Gutom Kitchen na FGL Building na MZLL Highway Tetuan. Este Walang Gutom Kitchen abierto este todo el día para poder darle libre pagkasustansyo sa comida, especialmente con aquellos mga construction workers, chuper de jeep o transportasyon de publiko y bagata esta lang na kantoy kamino. Otro state programa na Walang Gutom program. Aquellos quien mga beneficiaryo a según de este programa Walang Gutom program, tiene 3,000 recibir cada mes. El mga kwalifikaw pamilya usando el Electronic Benefit Transfer o EBT card para poder usa kumpra sustansyo sa komida na mga kwalifikaw tienda dentro na 3 anyo. Pero aquí asegun na programa del Walang Gutom Kitchen, asegun con Jamaica Dolete, el Regional Program Coordinator del pang-abot program del DSWD9, LCB asegun mga sustansyo sa komida con mga pobre na ora de alas 6 del aga hasta alas 7 del aga. Y para na mediodía, LCB también alas 11 del aga hasta alas 12:30 del tarde. Donde el mga comida asegun puro sustansyoso, donde ta depende na nutritionist del Departamento Psiko sa Comida, el recomenda para servir cada día. Tiene 2 clases de ulam y kanon y si tiene sobra puede poner frutas para el dessert. For Walang Gutom Kitchen po, different siya with Walang Gutom program because Walang Gutom Kitchen is being implemented by the Pag-abot program. So Pag-abot program is yun po yung mga nagre-reach out sa mga street families and individuals po natin na nasa lansangan. So yun po yung mga target beneficiaries actually ng Walang Gutom Kitchen. So they are the ones who are experiencing involuntary hunger. So yung Walang Gutom Kitchen po is open to all naman. No discrimination po siya. However, we only prioritize we wanted to prioritize lang po those target beneficiaries talaga. Ya aklara si Dolete el comida según el Walang Gutom Kitchen, 100 individual kada almuerzo y 100 también na comida na mediodía, inay mas na cena. Yung target po namin is 100 beneficiaries per meal po yun. So breakfast 100, lunch 100. Actually, the Walang Gutom Kitchen operates until Sunday po and even on holidays. Mientras tanto, asegun con Señora Agnes Santos de Tetuan, bien grande asegun na la ayuda del gobierno na mga vivientes por casa con este Walang Gutom Kitchen, kay igual con nila no hay trabajo y de su esposo maskin pakilaya, segun menos siya el gasto na comida por casa con este programa.
Ma'am, binaligre kami mga pobre, ma'am. Kahit siyempre kumuelya dahil presidente para kunin mga pobre para ayuda agat ese, ma'am. Kumuara yung ma'am, malisot gat yung ma'am. Kiri yung ma'am, buska gani trabaho, maskin laba-labay lang gani yung ma'am. Kaya yung trabaho, ma'am. Aquellos magainteresaw pwede mandarista direkta na FGL Building na MCLL Highway Tetuan kay para pwede receive ID desde DSWD para en este programa. Para si anda kome manskan niya lang na QR code. Na presente este maga storage de comida para usar na preparasyon de comida para na magabibientes sa syudad, especialmente aquellos na falta al comida por causa na pobreza. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, siguiendo el pendiente crisis de agua que posible sentir el país, la ciudad tiene pa siempre bastante agua que ta puede gozar. Aquí el mi report. Taesta pa siyempre bastante el agua na Rio del Pasunanca, mediante el Lingasa del Zamboanga City Water District que Baca Novaya, el Cintilla, el ciudad con el temprano efecto del secas, efecto también del Super El Niño. Na presente datos sa presente el Water District na Pasunanca intake desde el Esteaga, talilang siyempre na above normal el nivel del agua na 74.22 above sea level. Tiene también mga-isolated drains o ulan, takay na syudad pero mahina también este. Asiguna Water District de mas temprano, kita prepara sila ahora mejoras junto con el mga-ahensya del gobierno lokal para menora el mal epekto del Super El Niño si el afecta man este con el ciudad. Del mas temprano, el Water District na ciudad ya aclara que mediante tiene bastante agua na ciudad, no hay siempre man lift con el water rationing schedules de ila. El gobierno local tiene que aumenta también mga water tankers para puede ayuda con el Water District imbia agua na mga lugar no hay agua. Ya queda bien visible el mga personajes de la autoridad ayer durante el visitada del presidente Ferdinand Bongbong Marcos Hijo ayer aquí en la ciudad. Desde el Calle Camins para mirar el mga armored vehicles del militar hasta del PNP SAF, mientras calaya también el diferentes lugar el mga personajes del police y Task Force Zamboanga. Hasta el personajes del Presidential Security Group o PSG, tali también ang mga lugar bien Bishao para mirar el seguridad del presidente. Ya termina el programa del presidente con pacífico situación na ciudad. Mientras tanto, en conexión con la noticia, el presidente Ferdinand Marcos Hijo tapidi con su mga presidential scholars para usa con el Sen en Buenamente para nadiila estudio. Aquí el report di Marifi Tamayo. President Joseph Daniel R. Evangelista at Maria Angela D. Francisco na kumakatawan sa 400 Personalmente entrega el presidente Ferdinand Marcos Hijo con alcalde Kimer Olazo El Cheque cantidad de 19.6 millones de pesos Social Civic Fund para el scholarship program del ciudad. Con el turnover del fondo ya hace durante el Bawat Bayan Makikinabang Zamboanga Peninsula Program kaya conducina Gymnasium del Western Mindanao State University del junio 29 este año. Durante el mensaje del presidente, ya habla él que todo 98 barrio na ciudad ay recibido 200,000 de peso. El 100,000 de peso ay usa para na presidential scholars. Cada barangay ay eskuhi pobre graduating college student para cada beneficiario del programa. Cada uno de este mga estudyante ay recibi 20,000 de pesos sen que pwede sila usa na diila estudio. Lahat ng barangay, hindi lang po rito, sa buong Pilipinas, lahat po ng barangay, binigyan po natin ng 200,000 pesos, lahat. At ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official ay yung kalahati nun ay ibigay natin sa mga scholar. Yung pong mga scholar na yon ay tawag ngayon ay ang presidential scholar dahil ang kanilang scholarship ay nanggaling sa Office of the President. Ta-adverti si Marcos con mga presidential scholars para usa na buwan manera con el Sen, especialmente para na diila estudio. Kaya según ele que todo el mga presidential scholars puede acabar ila estudio y tiene buen futuro algún día. Importante según el edukasyon para tiene alivio el vida. Dahil aking pananaw, ang edukasyon na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, sa mga kabataan, ay hindi ito pribilehyo. Para sa akin, ito'y karapatan. Kaya dapat talaga gagawin ng pamahalaan lahat
ng kayang gawin para tulungan ang ating mga estudyante, lahat ng mga mag-aaral. At napaka-importante po niyan dahil lagi kong ipinapaalala sa ating mga estudyante, itong mga scholar, alam nyo, napakahalaga ng magandang marami kayong kaalaman. At parang biyaya yan talaga na hindi kayang mawala, hindi mawawala yan. Basta nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo, kung ano man ang pinag-aralan ninyo, ay nasa sa inyo yan, yaman na ninyo yan. Mientras tanto, el resto, 100,000 de peso, puede según usa el Barangay Council na otro proyecto o programa que quiere sila hacer na di ila barrio. Sabe según ele que cada igual mga barangay tiene diferentes necesidad. 100,000 bibigay natin sa scholar. Anong gagawin mo sa 100,000 pa? Sabi ko, babayaan mo na sa mga chairman, mga barangay official yan, bahala na kayo. Kayo nang bahala sa inyo gagamitin yung 100,000 na yon. At iba-iba yung mga napunta, nakapagbigay na po tayo doon sa sinabi kong 42,000 plus na barangay, nakapagbigay na po tayo, halos 20,000 ay nabigyan na nito ng Socio-Civic Development Fund. Ito po, ay kaya naman po ay patuloy natin gagawin at maganda ang magiging resulta nito at magagamit na nga ninyo. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng bigas. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng motorsiklo. Yung iba, pinagawa yung water system. Yung kung ano-ano. Pero nasa sa inyo na yon. El alcalde Kimer Olaso expresa gratitud con el presidente por el de este clase de programa que te dale prioridad el de su administración. Alegre según él que beneficia también con este el ciudad de Zamboanga. Ang pagtitipong ito ay higit sa isang turnover social ceremony or projects para sa ating mga kababayan. Ito ay patunay na kapag ang pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan ay nagkakaroon ng kaugnayan, nagkakaisa, mas mabilis ang ating mayahatid na tulong sa ating mga kababayan. Sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Sir, maraming salamat po sa inyong tulong para sa ating bayan. Alam po namin ang nangyayari sa inyo, pero kahit ano pa nangyayari, tuloy pa rin kayo bumibisita ng Zamboanga City. Siguro, nung umupo kayo bilang Pangulo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pang-5 beses yun na nandito sa Zamboanga City. Mientras tanto, presente también durante la distribución del Socio-Civic Fund el congresista del Distrito 1, Kat Chua, congresista del Distrito 2, Jerry Perez, presidente de Liga ng mga Barangay, Consel Joseph Daniel Evangelista, y el magagobernador del Zamboanga del Norte, Daryl Dexter Uy, Zamboanga del Sur, Divina Grace Yu, y Zamboanga Sibugay, Dulce Ann Hofer. Según kun Marcos, todo mga barangay na entero país ay queda beneficiario de este programa. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, llaman diálogo el alcalde Kimer Olaso con el magachufer del tricycle acerca del asunto del overcharging y también envuelto el magachufer. Durante el diálogo, ya pidió al alcalde con el magachufer para evitar cobrar sobra fare o sobra na fare matrix con el mga pasahero. Kaya según mga chauffeur, el takobra caro pasaje maskin cerca lang el lugar donde sila taliba con el pasahero. Según con el alcalde, personalmente, él ya recibí reclamo con completo evidencia desde un pasajero sobre el caro pasaje. Y habla el alcalde que ta procura él mandayalogo con el chauffeur, siendo no quiere él que le haga pa este asunto na kaso para ver hindi mas afectar busca la vida de este chauffeur. Mientras tanto, y habla el alcalde que su administración hace esfuerzo para eradicar el problema de overcharging. Na-incluye aquí el mga dispatcher que taman deploy el gobierno lokal ng mga malls, aeropuerto, integrated bus terminal o IBT, pantalan para ayuda man monitor y asigura que justo el cantidad del pasaje que takubra el mga chauffeur con el diila pasahero. Yo no quiero asignarle, no quiero asignar tanta caso, quitando 6 franquisas, no dio 6 a cantidad, El siguiente na mga noticias. Tupad orientation niya kondusi para kung mga beneficiaryo del Distrito 1.
Juliana National High School el implementa con el weekly class schedule rotation. ¿Cuántos escuela elementaria na syudad implementaya estricto viciada? DepEd National taplan niya ase permanente el chequeada del magabag na eskwela. Aumento na presyo del produkto petrolyo efektibo este día. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag
Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Continúa el mga programa del Tupad del Distrito 1 este tiempo donde mga beneficiario ya pone bajo ng nuevo orientation este lang semana. Aquí el report ni Marifita Mayo. Más de 200 mga beneficiario desde el Distrito 1 del programa Tupad del Department of Labor and Employment el attende orientation que conducí el DOLE na Covered Court del Camino Nuevo del Junio 29. Este mga beneficiario estaba na 18 mga barrio na Distrito 1. Asugun kun Jason Macaso del Oficina del Congresista del Distrito 1 Cachua, todo este mga beneficiario yaman apply na Oficina del Congresista. Ay trabaho según sila dentro el 45 días y ay recibir minimum salario. So, ahora, no, aquel tan orientation ara, del 45 days. So, 45 days. Sí, limitaw gani el slot, pero at least, pwede namin sila trabaha largo tiempo. So far, no, amo ganito explain kanila el DOLE, hindi kita debe bare-bare na kami, no, si cosa el proyecto del barangay, so amo kel sila debe ase. Uno del mga beneficiario, El Alegre, que ya puede con él incluir na programa. Tiene según él otro busca la vida, pero tamaniyawat él con el diferentes mga programa del gobierno nacional como el Tupad, que ta puede darle aumento source of income con el mga pobre familia. Mga programa según como este Tupad, grande ayuda ya para con mga familia que si hindi man falta, justo lang también el encontrada para na mga importante necesidades del familia. May grande God, sir. Para pwede na natin yung mga anak, ganda eskwela, pati na maskin, pakilaya, sir. Tapi deri ka na ayuda, kaya punta chua, sir. Mientras tanto, el congresista Chua ya expresa gratitud na DOLE por el pijo suporta para na Distrito 1. Asigun kun Chua ay continua ele atrakan na diferentes mga ahensya o oficiales del gobierno nacional para pidi mga programa para na di su distrito. Tarindigan kita miles de gracias con el DOLE kay ta continua sila dale suporta na Distrito 1. El pirmi man iyo taabla con ustedes, ta continua kita anda na diferente mga ahensya, ta atraka kita con el diferente mga ahensya para pwede kita liba mas mucho programa igual ansina, igual el Tupad na recibi ustedes este día. Kay sabi kita, bien mucho mga vivientes sa diaton distrito, igual tamen con ustedes na necesita tamen mga asistensya del diaton gobyerno. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya implementa weekly class schedule rotation el Culiaran National High School efectivo del Junio 29. Para asegurar que seguro na puede siempre continuar la escuela man deliver con el calidad edukasyon mientras man maximize con el usada del facilidad de la escuela. Con el weekly class schedule rotation ya prepara la escuela principiando Junio 29 hasta na Disyembre este año.
schedule ya regla para el face-to-face class i distance learning mode. El oficiales de la eskwela ta advirti con el mga mayores y guardians del mga estudyante para check ya con el schedule para del diila guidance. Mientras tanto, cuantos mag-eskwela na syudad como el Baliwasan Central School y el Divisoria Elementary School na prinsipya también implementa mag-stricto mejoras de seguridad causa del mga insidente de atake ng mismo estudyante na cuantos mga lugar na pais como el recientemente el incidente na Tacloban. Cuantos mejoras el yaase sila mismo amo el manhire mag-aumento guardia irikiri uso del metal detectors na inspection del bags y prohibir el uso del cellphones adentro del eskwela. Menos man asigur el peligro para con el mga elementarya pero hindi asigun taman kampante el oficiales de la eskwela siendo todo sila vulnerable. Mientras tanto, el Department of Education te estudia ahora el plano para asaya de permanente o regular el inspeksyon ng mga bag del mga bata na eskwela. Aquí el report di Marites Espartero. Taplan niya el Departamento de Edukasyon o DepEd Central Office asya permanente el implementasyon del chequeada del mga bag del mga estudyante para hindi lang el sirbi ni Gascogon. Lang por casa con este incidente del mas reciente na San Jose National High School na Tacloban. Según con Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division o SGOD, bien importante según este chequeada del mga bag del mga estudyante na eskwela pero hindi na ora ta entra na gate sino debe na mga classroom siya kondusi. Kay sinagate, Genevieve causa tormento especialmente si Dutay el espacio afuera na mga maestro y maestra pwede ase na gate. También asigun kun uy, debe dale esgun importansya kung nakilos mga bata, ta pwede observa el maestro y maestra, akilos sa llama problematic. Continue lang kita man-inspect, pero check kita strategy, ma'am. Test baka mamaya pili kita ben tambuli ko na gate. And advice kasi ng division office, and issue kita memorandum, hindi yan na gate, para hindi kita man-plug tadi. So, alas sila naman classroom. Bueno, también na resuello del mga mayores el tachequea con el bag del mga estudyante para tiene el se llama peace of mind. Ta esta kompante na seguridad na di ila kadakwalan anak na eskwela. Takit na sila ba, sa sila ma-inspect ko ng mga mayores, sabi sila tayo salvo din ng mga bata, no? Embonamente, may ko sa mga mali-epekto taliba. Pati también nasasabi ko sila sa chequeada at mga behavior también dahil mga bata sabi ko continue kita sa trouble, check with liberasyon, kasi kita pala itita sila mga posible ko sa susunod na hindi abo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na otra notisya, aumento na presyo del produkto petrolyo ya kaya efektibo este día. Se después implementa este día en diferentes estación de gasolina con el aumento presyo na kada litro del petróleo. El gasolina tiene aumento 1 peso y 90 centimo cada litro. Diesel 1 peso y 22 centimo cada litro, mientras na kerosene talina 80 centimo cada litro. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3. Pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4. Get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins
at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. One large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. One medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Persons of interest na resyente insidente ni tiro na Ayala Ibolong yakono siya el otoridad. Aquí el detalles na report di Emil Tuban. El dos incidente de tiro ay sucede na barangay Ayala del Domingo de Noche y el incidente de tiro na barangay Bolong del Sábado de Noche tiene mga persons of interest el police. El caso na barangay Ayala donde el riding in tandem ya tira con el un sembrador mientras ta camina na highway de barangay Ayala y muri na hospital. El police tiene a person of interest con este incidente y ta continua pa di la investigasyon para mirar si quién el mga envuelto na matanza del biktima. So, aquí ahora tiene kita tamira POI también con este incidente. Continuous pa siyempre ta kanda kita investigasyon para mira pa kita ken pa ki otro el involved aquí, no? Con este biktima ay mang profile el police y tiene también este mga kaso envuelto ita imbestiga pa sila si cosa gayod el motivo del incidente. Igual también el incidente de tiro na barangay Bolong del Sábado de Noche, tiene también sila mga persons of interest na matanza del un negosyante de pescado y grabe el kondisyon del 15 años menor de edad. El pamilya no quiere mas planta caso con el mga suspechao, pero el pulis ay pursigiman pa el caso si puede arresta con el mga persona envuelto. Well, no, regarding na mga shooting incident, so el diato nakita ni encourage kit ko ng mga pamilya mampile kit kaso. Pero si hindi sila mampile kaso, el mismo PNP amo
para as complainant kung kita pwede conoce suspect later on. So, dependiente man pa kita siyempre con este caso. El Pulista continúa a conducir la investigación con este dos incidentes de tiro na Barangay Bolong y na Barangay Ayala. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Barangay Camino Nuevo ia conducir clearing operation di la Barangay Ayer. Este Special Personnel Station 11 junto con la Task Force Ordinance y Magatano del Camino Nuevo. Ya kabakuhi ko ng magataman illegal parking i magatienda ta usaya ko la sidewalk i para po di la venta. El grupo ya conduce operasyon desde el Nunez Extension para na Santa Cruz Market, Veterans Avenue, Governor Alvarez Street ina atras del Ciudad Medical. Manada magataman illegal parking i yakabaman towing con el vehikulo. El motorsiklo man issue también el driver el citation tickets si tali el chauffeur pero el dueño aliba sila con este man impound para pagamulta. Persona tabende aligaw siya bu arestado na operasyon del otoridad. Aquí el report di Emil Tuban. Polisya arresta con un persona con 100 gramos de aligaw shabu durante el bypass operation na Barangay Calarian anoche. El personal del City Drug Enforcement Unit junto con el Police Station 8 na sinunok ya conduci bypass operation na Purok 12 na Flamingo Village, Upper Calarian anoche. Con el sospechado ya puede identificar al police como si Richmond Lu de Barangay Son Juan. Ia puede con él confiscar 2 paquetes de aligaw shabu, tiene pesadez de 100 gramos y alcanza el valor na 680,000 de pesos. Así como con el pulista considera sila con este sospechado como high-valued individual por causa con la grande cantidad de droga prohibido, ya puede confiscar con él. Yes sir, no, el Liaton City Drug Enforcement Unit, no, na junto también con el City PDEA and other operating unit yan kanda ka ni bypass operation. El target nila kino un high value individual. So certain kulot STL and el bypass operation niya so sería aquí banda na Flamingo, Barangay Upper Calarian. Con este sospechado libal police na Police Station 8 na sinunog para man-file kaso con él na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police tiene 122 operasyon contra los firearms desde enero este año hasta junio. Na 122 operasyon niya para confiscar con el 34 armas de fuego. Tiene también 101 yaman surrender, Italina 21 magaboga ella para confiscar y alivan sa mga estasyon. El 34 mga armas de fuego ya para confiscar durante la operasyon y tiene yaman apply search warrants. También ya tiene na mga checkpoints y tiene mga operasyon como bypass operation, tiene mga arrestado persona con fusil. El 101 mga yaman surrender kung di la mga fusil, tiene aquí 21 el ya depositar mga estasyon de police kay nuway sila sen para man-renew kung el mga lisensya. El mga armas de fuego si hindi tapade man-renew na consider el police como loose firearms kung este. Itapade man apply search warrant kung el mismo dueño. El police taanda ng mga casa conduci o plan katok para ase akorda kung el dueño del fusil kaya man exparya el registrasyon del diila mga fusil. So mga yan surrender ka nato kel mga loose firearms tamin, no, pati los demás aquí aquel ya sobre agad man expire agad dila lisensya kabar ya tarde agad na pwede man renew por eso kada kon nila yung considered loose. And los demás aquí tiene aquel yan expire lang tamin na nuevo pa dila firearms license, so yan deposit lang natin na stasyon. El Zamboanga City Jail posible el tiene colegio adentro del facilidad llegar al tiempo. A completar según el mismo facilidad con el de la requerimiento para tiene el colegio adentro del facilidad y puede continuar de el estudio del mga personajes o persons deprived of liberties que nagradua na Alternative Learning System o ALS del Departamento de Educación mientras na espera pa con el de la libertad. Asigun con Attorney Melka Kipsel, Assistant Jail Warden, el podía según tiene era colegio adentro del facilidad del pasado año, pero no hay porsigue por causa de falta mga documento. Pero el procura el mismo management para hacer pasar con este año para na edukasyon na edukasyon de obtener el cuantos mga PDLs.
Tan process pa kami. Supposedly last year Chenea era kanaton but yan delay lang kita na mga documents and na mga requirements. Yan start ya ka sa enrollment. So hopefully proba kita man process kung man alaw kanaton. Buenas noches. Aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia siempre el mal efecto del localized thunderstorms. Asiguna pag-asa, tiene ahora un low pressure area aliparte na isla del Mindanao. Pero el localized thunderstorms ta afecta solamente con el Mindanao. El experiencia asigun kita, el maescura na tiempo y también isolated rains na cuantos mga lugar. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Aliyah Plantao na Tetuan Highway, el nuevo facilidad del DSWD, el Walang Gutom Kitchen o Kusina. El mismo presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo, el ya inaugura ayer. Aquí na pasilidad, asigon pwede walk-in el mga kunambre, maskin especialmente aquellos mga bien pobre. Otro pa asigon este na programa donde tadale el gobierno 3,000 de pesos valor de kupon para con el escogido pobre pamilya. Buen programa para con el mga pobre, siendo sabi kita, manada ka naton el tapa sa hambre, que mga berdan pobre. Walang era el tiene tumabentaha también con este. Abierto el facilidad alas 6 para del aga para el almuerzo. El sirvi también sila comida para del mediodía, pero no hay cena el sirvi. Pero ya aclara el DSWD. Tinalang limitasyon, el sirvi lang sila 100 para na almuerzo y 100 también na mediodía. Sabi man kita que hindi restaurant que para tu come unlimited. Pero ojalá, el puede beneficia aquí el mga deberasan pobre. Pilot implementation pa asiguro na syudad, ita-antisipa también kita, que hindi dayon perfecto el operasyon deste. Amo lang, el continua kita bisya. Pero alegre kita, kaya eskuhi el gobierno nacional con la ciudad de Zamboanga para de este programa del DSWD. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, junio 30, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.